Bueno, 8 minutos han pasado de las 16. Vamos a comenzar con la agenda económica del día de hoy. En primer término vamos a hablar de algo que está sucediendo en China con Evergrande, este gigante inmobiliario que, bueno, ahora ha incumplido en el pago de un bono por 144 millones de dólares. Este bono que, digamos, representaba un pago de intereses y, bueno, los acreedores no han tenido novedades al respecto, simplemente no ha hecho el pago el gigante asiático y, bueno, lo que temen es un default, ¿no? Obviamente que todavía, digamos, falta mucho para que se determine, para que esta empresa entre en default efectivamente. Lo cierto es que hoy tenía que hacer un pago de intereses por 144 millones de dólares y no ha cumplido con el pago y tampoco no ha dado ningún aviso, ¿no? Entonces, bueno, esto ha generado alguna preocupación también en Beijing y, bueno, todavía con incertidumbre al respecto, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las noticias económicas nacionales. Lo más importante, lo que acaba de acontecer es que el INDEC acaba de publicar la inflación del mes pasado, el mes de octubre, y la inflación ha sido de 3,5%, ¿no? La inflación en el mes de octubre. Si nosotros tomamos los últimos 12 meses, de octubre del 2020 a octubre del 2021, la inflación interanual ha sido del 52,1%. La inflación en los 10 primeros meses de este año ha sido de 41,8%, ¿no? Bueno, si yo me pongo a analizar acá los componentes de la inflación, digamos, las principales divisiones, lo que veo que lo que más ha aumentado ha sido las prendas de vestir y calzado. Estamos hablando de octubre, ¿verdad? Que aumentó 5,1%, la salud 4,7%, restaurantes y hoteles 4,1%, recreación y cultura 4%, el promedio, el nivel general de inflación del IPC del mes anterior estuvo en 3,5%, como te decía, y ahí apenitas nomás, apenitas debajo del índice, se encuentra alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3,4%, ¿no? Que acá esta era la preocupación que tenía sobre todo el gobierno. Por esta cuestión también entra Feletti, digamos, al cargo de secretario de Comercio Interior para controlar los precios. Feletti hace algunas semanas lo que había declarado es que esperaba que la inflación de los alimentos el mes pasado se encuentre alrededor del 2,9%. Sin embargo, le pifió bastante feo y la inflación fue del 3,5%, la inflación de alimentos específicamente y bebidas no alcohólicas del 3,4%. Apenitas por debajo del nivel general, ¿no? Del IPC. Bueno, vemos una inflación que no se detiene y también, punto interesante, ¿no? Lo que tiene que ver con salud, 4,7% aumentó el mes pasado, bastante por encima del nivel general. Y acá está también el interés del gobierno por controlar los precios de los medicamentos, ¿no? Cosa que vamos a hablar en un ratito a partir de una conferencia de prensa que se ha dado el día de ayer. Bueno, lo cierto es que ya están los datos de inflación del mes pasado, recién los acaba de publicar el INDEC a las 4 de la tarde, 3,5% la inflación en octubre, la inflación que no para y no va a parar por más control de precios que haya, porque esto es una cuestión monetaria, ¿no? Y un banco central que está emitiendo a lo loco y lo único que hace el gobierno es querer controlar precios. Lo cierto es que no está atacando las consecuencias, pero no las causas, ¿no? Las causas es un problema monetario por la emisión de dinero digamos, se genera a partir del financiamiento de un déficit fiscal que se encuentra creciendo en Argentina por tener un tamaño de Estado mucho más grande que el que Argentina puede pagar, ¿no? Yo siempre digo que Argentina es como una persona de clase media-baja que gasta como si fuese una persona rica. Bueno, terminás quebrado. Eso es lo que le pasa al Estado argentino. El Estado argentino gasta como si fuese un país nórdico. Sin embargo, no tiene ingresos para poder financiar eso, ¿no? Entonces, tiene que acudir a la impresión monetaria y la emisión monetaria obviamente conlleva una inflación como la que tenemos nosotros ahora, después de atravesar muchos años de déficit fiscal. Otra consecuencia, digamos, de la inflación
es la escalada del dólar, ¿no? Porque la inflación es la pérdida de poder adquisitivo del peso, el dólar es un bien más de la economía y entonces el precio del dólar sube expresado en pesos, ¿no? Y acá tenemos que el dólar blue hoy ya cotiza en 207 pesos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una brecha con el oficial de más del 100% y el dólar blue que ya está en los 207 pesos, tocando un máximo histórico. Y acá es interesante decir esto, digamos, a ver, no es que, la moneda argentina se devalúa y eso se traslada a precio. No es que el dólar se encarece en peso y eso genera un aumento de precios. No, digamos, el mismo fenómeno inflacionario genera la devaluación, porque es simplemente la pérdida de poder adquisitivo del peso, la pérdida del valor del peso expresada frente a todos los bienes de la economía. O sea, cada vez el peso vale menos frente a la yerba, el peso vale menos frente al combustible, el peso vale menos frente a cualquier bien y servicio. Bueno, el peso vale menos frente al dólar, ¿no? Es todo parte del mismo problema que tiene que ver con la pérdida de valor del dinero, ¿no? Eso es la inflación. Y acá tenemos otra noticia interesante que, lo que nos está diciendo es que la gente está empezando a desarmar plazos fijos en pesos y los bancos están empezando a desarmar posiciones que tenían invertidas en letras del Tesoro, o sea, letras del gobierno y en LELIQs, ¿no? ¿Cuál es el dato? Bueno, que los plazos fijos, digamos, han mostrado un retroceso de casi 2% en octubre en términos reales respecto al mes anterior y en el mes de noviembre se observa que la dinámica continúa, o sea que la gente está sacando plazos fijos, ¿no? ¿Esto qué implica? Una caída de la demanda de dinero y esto es un problema para la economía. ¿Por qué? Porque puede generar, digamos, o puede potenciar los problemas de la economía. En principio, porque, bueno, si la gente saca el dinero del banco y se va a comprar dólar, el dólar va a subir de precio, pero además porque, esto genera que el Estado se quede sin financiamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno va a depositar al banco, un plazo fijo, por ejemplo, bueno, uno deposita ese dinero en el banco se da vuelta y le presta ese dinero al Banco Central en LELIQ o le puede prestar ese dinero al Tesoro a partir de comprar letras del Tesoro. Cuando la gente va y saca ese dinero del banco, bueno, el banco comercial se tiene que dar vuelta y pedirle al Banco Central que le devuelva las LELIQ o pedirle al Tesoro que le pague las letras, ¿no? O sea, no es que le pide, sino que al momento de renovar no se las renueva o las vende. Entonces, esto genera, digamos, que el gobierno se quede sin financiamiento, ¿no? Y más volumen de dinero circulando entre los agentes de la economía, lo que puede potenciar la inflación, puede potenciar, obviamente, la suba del dólar, pero acá hay un problema interesante que es que, deja de financiar al Estado y entonces el Estado va a necesitar imprimir más dinero, ¿no? Así que bueno, es un problema que vamos a ver cómo se da, digamos, sobre todo el año que viene, porque, digamos, el gobierno argentino tiene muchos vencimientos en pesos que tiene que renovar, o sea, al momento de pagarlos, ¿no? Cuando se vence deuda que tiene el gobierno argentino en pesos, al momento de pagarlo lo que hace es endeuda y con esa nueva deuda paga los pesos anteriores, ¿no? Los pesos, la deuda que tiene. Sin embargo, si, la demanda de dinero cae, cuando el gobierno sale a endeudarse para pagar la deuda vieja, sale a tomar nueva deuda para pagar los compromisos que ya tiene de deuda vieja, cuando sale a tomar nueva deuda no encuentra quien le compre esa deuda, no encuentra quien le preste dinero. Entonces eso genera un círculo de emisión y que puede potenciar, digamos, la inflación. Un tema muy interesante, el de la demanda de dinero y un problema que genera en la economía porque puede potenciar la puede potenciar la inflación. Bueno, hablando de esto también, el Banco Central vuelve a imprimir dinero para financiar al Tesoro. El día viernes, pasado, le transfirió 50.000 millones de pesos en concepto de adelantos transitorios, ¿no? En lo que va del año, el Banco Central le lleva transferido al Tesoro 1,3 billones de pesos, ¿no? Y acá tenés, digamos, por eso hay inflación, ¿no? Mientras que estas cuestiones no se corrijan, la inflación no va a dejar de subir.
Por otro lado, tiene que ver, hay otra noticia. Bueno, finalmente parece que la semana que viene, entre miércoles o jueves, va a ir el ministro de Economía, Martín Guzmán, a presentar el presupuesto. Entiendo que va a ir a la Comisión de Hacienda. Que el presupuesto se tiene que presentar por ley, que de hecho lo presentó el gobierno, el 15 de septiembre, ¿no? Sin embargo, bueno, no se ha tratado hasta el momento. Por lo tanto, bueno, ahora se va a empezar a tratar. Lo cierto es que lo más esperable es que el presupuesto original que presentó Guzmán hace ya casi 2 meses sufra varias modificaciones. En principio, digamos, van a ser modificaciones impulsadas por el propio bloque oficialista. Es decir, el bloque oficialista no está de acuerdo con el presupuesto que presentó su propio ministro de Economía. ¿Por qué? Porque están pidiendo mayores subsidios, porque están pidiendo más gasto público, porque están pidiendo más déficit fiscal. Esto obviamente va a generar, digamos, más problemas en la economía a futuro. Un gobierno que se niega a hacer reformas, un gobierno que se niega a encarar, digamos, lo que tiene que encarar en términos de política económica y, digamos, que sigue profundizando el problema, ¿no? Un presupuesto muy mal hecho, el que presentó Guzmán, sobre todo porque tiene pautas macrofiscales que ya que no tienen nada que ver con la realidad. O sea, está proyectando un dólar para diciembre del año que viene de 131 pesos, un dólar oficial, ¿no? Está proyectando una inflación para el año que viene del 33%, cosa que va a ser muy difícil que se dé por cómo viene la economía argentina, ¿no? Bueno, por otro lado, como comentábamos, en el día de ayer, más o menos a esta hora, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, junto con la ministra de Salud, Bisotti, bueno, han anunciado el congelamiento de medicamentos del 1 de noviembre hasta el 7 de enero. Este congelamiento se dio en un marco de negociaciones con el sector y de mutuo acuerdo, o sea, entre la Secretaría de Comercio Interior y las cámaras que agrupan a las farmacéuticas y a los productores de medicamentos. Lo que ha dicho en el día de ayer Feletti es que el impacto del dólar blue va a ser nulo en los medicamentos, en el precio de los medicamentos, porque dice que si el Banco Central, digamos, satisface la demanda de dólares a precio oficial que necesitan las farmacéuticas para importar componentes y para producir, eso, digamos, el dólar blue no se tendría por qué trasladar a los precios en pesos, ¿no? A los precios de los medicamentos. Lo cierto es que justamente uno de los problemas que tiene hoy Argentina es que no tiene dólares y que el Banco Central no le está vendiendo dólares a los importadores, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso va a afectar o no? Bueno, lo cierto es que, como comentamos ayer, para muchos economistas ya el Banco Central tiene reservas líquidas negativas, digamos, está manoteando dólares de los encajes bancarios, que son parte de los depósitos que tiene la gente en dólares en el sistema financiero. Y que no son de la propiedad del Banco Central. Se cuentan como reservas, pero no son de su propiedad. Bueno, a su vez también Feletti sigue profundizando los controles de precios. ¿Se acuerdan de estos 1.432 productos que se congelaron a partir de el 20 de octubre, a partir de la resolución 1050 de la Secretaría de Comercio Interior? Bueno, ¿ahora qué pasa? Bueno, se incluye a la Sindicatura General de la Nación, a la SIGEN, para monitorear la comercialización online de los supermercados y para que estos cumplan con el congelamiento de los 1.432 productos, ¿no? Como comentaba antes, Feletti, digamos, él cree que el comunismo falló porque en esa época no existía el Excel todavía, ¿no? Que es una cuestión de control. Sin embargo, digamos, poco entiende de economía, ¿no? Cuando el gobierno empieza a distorsionar los precios, los precios funcionan como señales, ¿no? que generan señales para que, digamos, oferentes y demandantes tomen decisiones, ¿no? Y cuando el gobierno intercede en esos precios, esas decisiones que toman se distorsionan, porque las señales que son los precios están distorsionadas por el gobierno y eso hace que, digamos, que haya desabastecimiento, que se ofrezca más de lo que se produce, que se demande más de lo que se produce, etcétera, ¿no? Genera un desorden en la economía que no es más ni menos que más pobreza para
para los lugares en donde se aplican esas políticas públicas, ¿no? Bueno, otra noticia tiene que ver con un tuit muy interesante de Esteban Domecq, este economista de la consultora Inbec Consulting, que ha calculado, digamos, cómo ha caído el salario promedio de los trabajadores estables en Argentina, medido en dólares, ¿no? Lo que dice es que el salario promedio de los trabajadores estables para las elecciones de ahora, digamos, en esta época, estaría el salario promedio en $476, ¿no? A ver, este salario medido en dólar blue, implica una caída del 32% en los primeros 2 años de gobierno de Alberto Fernández. Es decir, que el salario promedio de los trabajadores en Argentina, de los trabajadores estables, el salario promedio cayó en dólares 32% durante el gobierno de Alberto. Ahora, incluso si nosotros nos vamos al 2018, a principios del 2018, antes de que se desate la crisis durante el gobierno de Macri, que bueno, terminó con el acuerdo en el FMI y toda esta cuestión que ya sabemos, bueno, la caída de los salarios promedios en dólares en Argentina fue del 67%, ¿no? Impresionante. Claro, cada devaluación, más allá de que no sea del dólar oficial, sea del blue, que es el dólar que podemos adquirir todos, bueno, nos hace más pobres, ¿no? Porque nuestro salario vale menos en dólares, perdemos poder de compra y nos vuelve más pobres en términos relativos respecto a otros países. Bueno, y por último, tenemos algunos datos muy interesantes de las exportaciones de carne en Argentina y de las consecuencias del cepo. Bueno, según el economista del IERAL, Juan Manuel Garzón, Argentina, digamos, este año fue el único país exportador de carne que el volumen de exportaciones cayó desde mayo hasta la actualidad. O sea, fue el único exportador de carne cuyo volumen exportador cayó desde mayo a la actualidad. ¿Por qué desde mayo? ¿Por qué cayó? ¿Por qué fue el único país que exporta menos carne? Y bueno, porque a partir de mayo, digamos, entró en vigencia la medida del gobierno, la brillante medida de poner un cepo a las exportaciones de carne, ¿no? Recontra comprobadísimo que eso nunca funciona, que eso genera menos faena, que termina, digamos, reduciendo la oferta y la inversión en carne, por lo tanto, menos carne disponible y mayores precios. Además, digamos, impide que se exporte y que entren divisas a la economía argentina. Cuando una economía necesita dólares, el gobierno dice que tenemos que potenciar las exportaciones. Bueno, prohíbe las exportaciones de carne, le pone un cepo a las exportaciones de carne, nada bueno sale de ahí. Lo cierto es que Argentina fue el único exportador de carne que disminuyó los volúmenes de carnes exportados desde mayo a la fecha. Fíjense, si nosotros comparamos el periodo enero-mayo versus junio-septiembre, las exportaciones de carne argentina cayeron 16%. O sea, que de junio a septiembre las exportaciones argentinas de carne cayeron 16% si lo comparamos con lo que se había exportado entre enero y mayo, ¿no? ¿Qué pasó en otros países en ese mismo periodo? Bueno, las de Brasil, las exportaciones de carne de Brasil crecieron 41%, Estados Unidos 16%, Uruguay 23%, ¿no? Y además, ¿qué otra consecuencia trajo para Argentina? Bueno, que Argentina, digamos, hasta mayo era, digamos, el segundo exportador de carne de China, ¿no? Era el segundo proveedor de carne a China y acaparaba el 23% del mercado. Bueno, este año nos gana Uruguay, ¿no? Ahora Uruguay es el segundo proveedor de carne a China, ¿no? Y nosotros tenemos el 11% de las importaciones de China. Antes teníamos el 23%, ¿no? Bueno, Brasil continúa siendo el primer exportador de carne a China. Bueno, datos que no hacen más que comprobar las erradas medidas de política económica que toman sucesivamente los gobiernos argentinos. Bueno, este ha sido el resumen de la agenda económica del día de hoy. Vamos a una tanda y en un ratito más seguimos con más La Cocina de las Noticias.